encontramos bien. Confiar en Dios a pesar que las cosas no vayan exactamente bien. ¿De qué manera podemos acercarnos a Dios para confiar en Él? Vamos a ver qué significa, ¿no? Confiar en Dios, la confianza. Uno de los significados de la palabra confiar dice es esperar con firmeza y seguridad. Por esta razón, la palabra confianza tiene como significado esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Esto lo dice lo suministra esta información la Real Academia de la Lengua Española. Dice que el verbo confiar significa esperar con firmeza y seguridad. Por esta razón, la palabra confianza tiene como significado una esperanza firme que se tiene de algo o de alguien. Llevándolo un poco a lo bíblico, la palabra confianza, podemos decir que debe ser una de las características espirituales que debemos adquirir como cristianos en nuestras vidas, ya que debemos aprender a confiar en Dios en medio de las diferentes situaciones o circunstancias, sean estas adversas o sean estas buenas de bendición. El ser humano, dice, tiene la tendencia de desconfiar. Recordemos en el huerto del Edén, el ser humano fue engañado por Satanás. Pues este es el enemigo de nuestra alma, que no quiere que confiemos en nuestro Dios. El enemigo es lo que nos roba la paz, nos roba la bendición, y él es quien se encarga de que desconfiemos de Dios. Dice Génesis en el capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver de qué manera engañó Satanás al hombre. El 17 da 2:17, dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día del que comieres, ciertamente morirás. Ese fue el mandato de Dios. Sin embargo, Satanás dice que logró engañar al ser humano, a Adán y Eva, y le convenció a desconfiar de Dios, a desobedecer en Génesis 3, 4 y 5. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos, ¿verdad?, que nuestro adversario, Satanás, logró que desobedecieran a Adán y Eva por medio de la desconfianza de Dios, de la desobediencia. Dice: no podemos confiar en alguien que no conocemos. Esto parece ser algo lógico, confiar en alguien que no conocemos. Y ese es el secreto de aprender a confiar en Dios, conocerle cada vez más. Cuando alguien nos dice confía en mí, tenemos dos reacciones. Una, podemos decir que sí, si en el caso que lo conocemos, podemos decir sí, yo confío en ti. O podemos decir, ¿por qué debo hacerlo? Tiene algo de lógica. Confiar en alguien que no conocemos o confiamos en alguien que sí conocemos. En el caso de Dios, contamos con Él, porque naturalmente le confiamos en Él cuando entendemos por qué deberíamos hacerlo. Y una de las razones principales por la que debemos confiar en Dios es el que es digno de nuestra confianza. A diferencia de los hombres, Él nunca miente y nunca falla para cumplir con sus promesas. Dice en Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, y no hará. Habló y no lo ejecutará.
A diferencia de los hombres, Él tiene el poder para llevar a cabo todo lo que planea y lo que propone hacer. Sabemos que nuestro Dios Todopoderoso, ¿en quién más podemos confiar sino en nuestro Dios? Dice Salmos 89. Salmo 89, capítulo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y vemos lo que nos promete nuestro Señor acerca de poner nuestra confianza en Él. El cristiano debe aprender a confiar en Dios y no prestar oído a la voz de Satanás, quien siempre tratará de crearle confianza mediante el engaño. Debemos confiar en la palabra de nuestro Dios y hacerlo parte de nuestra vida. Dice que debemos de confiar en medio de las pruebas. Esto puede ser muy difícil, confiar en medio de las pruebas, y es una de las maneras de adquirir confianza en Dios. Puede decirse que a pesar de nuestras pruebas, es donde somos, puede ser así, es pesada nuestra fe. Nuestra fe se mide a través de las pruebas. Puede que pensemos que una vez tomada la decisión de seguir a Jesús, está todo resuelto. Y es así hasta cierto punto. Ya está resuelto lo más importante, nuestro destino eterno. Sabemos que pasamos a la eternidad con Jesús, pero mientras estamos en esta vida, en esta tierra, la vida está llena de retos. Es en medio de ellos que nuestra fe es probada. Dice en Primera de Pedro acerca de las luchas que tenemos en nuestras vidas. ¿Cómo podemos seguir confiando en Dios en medio de nuestras luchas? Dice Primera de Pedro, verso 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tenemos otra promesa de nuestro Dios cuando dice en Nahum, capítulo 1, verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Otra de las maneras, ¿verdad, hermanos, para acercarnos a Dios y tener confianza es a través de la oración? ¿Verdad? En Santiago 4:8 nos dice de la siguiente manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quién me puede decir que una manera de acercarnos a Dios directamente con Dios? ¿Quién me puede decir que cuál es la acción o cuál es la herramienta? Amén. La oración. Dice, cuando pasamos tiempo con Dios y hablamos con Él cada día, recibimos descanso y paz en nuestra alma. Acércate a Él y llévale tus cargas, pero decide también ir ante su presencia para escuchar su voz, recibir su abrazo amoroso y consolador. Dice que deleítate en el Señor y no permitas que los problemas opaquen nuestra vida espiritual. Dice acercados a Dios. La relación diaria con Dios, y sabemos que es la oración, en medio de cualquier situación, nos ayudará a seguir adelante, fortalecerá nuestra confianza en el Señor. Vayamos ante Él, vamos ante Él, sintamos su presencia y su cuidado.
y veremos cómo crece nuestra confianza. Mientras mejor conozcamos a Dios, más fuerte será nuestro vínculo con Él, nuestra confianza. Hebreos dice casi lo mismo. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades. Dice Romanos 12:12, también hablando de la oración. En la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así que es muy importante para confiar en Dios que encomendemos nuestra vida en oración a Dios, depositando a Él nuestras cargas. Otra manera de acercarnos a Dios y encontrar confianza es por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Dice en Hebreos 4:12. Si alguien me puede ayudar con leyendo ese pasaje. Hebreos 4:12. Amén, varón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esta palabra es lo que dice aquí, muy interesante, muy poderoso. Porque en la palabra de Dios encontramos ánimo, paz, fortaleza, y nunca debemos menospreciar el poder de la palabra. Si nos esforzamos en conocer a Dios a través de su palabra, vamos a ver que Él es digno de nuestra confianza y nuestra confianza en Él crecerá diariamente. Conocerlo es confiar en Él. Dice Juan 5:39 al 47. Si lo tengan, apoyen. Juan 5:39. Leo, ¿verdad? Amén. Al 47, ¿no? Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibéis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de él escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Amén. Veamos aquí lo que dijo nuestro Señor Jesús, diciéndole que debemos escudriñar las escrituras porque tenemos en ellas la vida eterna, dice. Y en ellas encontramos el testimonio de nuestro Señor. Pero decía que no queremos a veces venir a Él, no queremos ir a las escrituras. En primera de Pedro dice, también nos instruye para que busquemos la confianza en Dios a través de su palabra. Dice primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sabemos que nuestro alimento espiritual
en su palabra. Él dijo que era el pan de vida, que no todo lo que saliera de la boca de Dios, lo que el alimento del hombre. Dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, como comparándolo a la vida física, los niños, ¿verdad? Recién nacidos, sin la leche no pueden crecer, no pueden vivir. Igual no pasaría a nosotros, moriríamos sin su palabra, nuestro alimento. Aparte dice que para que crezcáis para salvación. Podemos encontrar la confianza en Dios a través de su palabra. También podemos confiar en Dios cada vez que recordamos lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Quizás recordemos momentos difíciles en nuestra vida en lo que vimos la obra de Dios actuar en nuestra vida. Recordamos momentos y agradecemos por su intervención en medio de situaciones. Dice, confía en el Señor, confía en que Él volverá a orar y a intervenir en tu situación presente. Dice Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sabemos que aquí Dios nos dice que tiene una vida mejor para nosotros. Todo lo que obra sea a nuestro favor o pensemos que no es a nuestro favor, Dios tiene control de todo lo que nos pasa, nos ocurre. Dice. La otra manera, ¿verdad?, de confiar siempre en Dios es la obra redentora que hizo a través de su Hijo amado. Juan 3:16, muy conocido por todos, dice, porque de tal manera amó Dios el mundo y ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo demuestra todo el amor demuestra todo el amor que ha tenido nuestro Señor. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cree que si nuestro Señor ha hecho algo para demostrar que nos ama? Hemos leído Juan 3:16. Creo que no hay otro hecho más demostrable del amor de Dios, ya que envió a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Este es uno de los versículos más conocidos y citados en la Biblia. Se dice que ningún otro texto resume de manera tan clara la relación con Dios como el ser humano, así como el camino a la salvación. También encontramos en su confianza, podemos ver unos beneficios al confiar en Dios. Para que confíen en el Señor, confiamos en Dios, que somos como ese árbol plantado, dice Jeremías 17. Somos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que tiene sus raíces firmes junto a la corriente. De la misma manera, nosotros estamos muertos espiritualmente si no tenemos nuestras raíces espirituales plantadas en Dios. Dice Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Uno de los beneficios de confiar en Dios, dice aquí, vamos a dar constantemente fruto. Vamos a estar dando frutos. Dice que acercarnos a Él, poniendo nuestra confianza en Él, seremos como un árbol que siempre tiene su hoja verde,
a pesar de que haya sequías. Bendito el varón que confía en Jehová. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice primera de Juan 5:14, hablando de la confianza de Dios. Uno de los beneficios es que Dios nos da conforme a lo que, conforme a su voluntad, lo que le pidamos. Y otra promesa también que nos da en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas se refiere aquí? Bueno, las cosas que necesitamos como seres humanos en esta tierra y las espirituales. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y estas cosas serán añadidas. Es otro beneficio acerca de confiar en Dios. Pero dice claramente, dice buscar primeramente el reino de Dios. A veces se nos olvida y buscamos, intercambiamos las palabras y ponemos primeramente nuestras preocupaciones, nuestros afanes y dejamos aparte nuestra prioridad. También dice en Filipenses 4:13 que Dios nos fortalece para hacer todo lo que hagamos. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro beneficio de confiar en Dios, todo lo podemos en Cristo. Quizás haya mucho más para continuar estos beneficios. Tenemos su cuidado, su protección y tanta promesa, ¿verdad?, que Dios nos ha prometido. ¿Quién me ayuda a buscar 1 Corintios, capítulo 10, verso 12? 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa tan firme, mire que no caiga. Amén. Gracias, hermano. Vamos a ver algunas maneras de ser engañados con una falsa confianza. Cuando ponemos nuestra confianza en algo vano, en algo pasajero, en algo que no tiene base. Dicen cuando confiamos en nosotros mismos. Cuando confiamos en nosotros mismos antes de confiar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos confiemos en lo que tenemos o lo que somos. Todo es por gracia de Dios y nuestra confianza solo debe estar depositada en Él. Dice Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra manera de tener una falsa confianza es cuando confiamos en los recursos, en los bienes materiales o en el dinero. Dice Salmos 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Se refiere aquí en caballos, pues en esa época, materialmente lo que había para transportarse. Podemos trasladarlo a esta época, que serían los automóviles, que sería una casa, dinero, riqueza. Dice Marcos 10:24. Si me ayudan a buscar Marcos, otro hermano me ayuda a buscar Isaías 42:17 y 2 Corintios 1:9. Que nos dicen de confiar en la riqueza. Quizás otros confían en los ídolos. Pero dice que serán vueltos atrás y en extremo confundidos. 10:24. Amén. Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Amén.
Isaías 42, 17. Dice Isaías 42, 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestro Dios. Y nos habla, ¿verdad?, de poner una falsa confianza en la riqueza o en los ídolos. Incluso a nosotros mismos, dice 2 Corintios 1:9. ¿Quién lo tiene? 2 Corintios 1:9. Pero pedimos asistencia para que no conozcan en nosotros mismos, sino en Dios que necesita a nosotros. Amén, hermano. Hermana, gracias. Él nos dice claramente en quién debemos confiar, en quién nos da la vida, nos puede redimir del castigo eterno. Dice, cuando confiamos en cosas como esta, estamos siendo engañados por una falsa confianza. Dice, también nos dice que somos engañados cuando confiamos en otro hombre. Así ha dicho Jehová, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Quienes edificaron la torre de Babel confiaron en su proyecto. Jonás confió en sí mismo y Ezequías también, dice. Sansón confió en sus fuerzas. Y todo esto fue una falsa confianza. Dice Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. También nos incluye Proverbios 3:5, diciendo, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Cuando ponemos nuestro conocimiento, nuestra propia prudencia y confianza, primeramente antes que Dios. Dice Salmos 44:8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. La fe da prisa. Dice que la confianza en Dios nos enseña a esperar, a ser paciente. La fe da prisa a las cosas, pero la confianza nos enseña a esperar. La fe es creer, la confianza es el saber. La confianza es una relación con Dios, pero con la fe mantenemos esta confianza. Vamos a ver unos ejemplos del Antiguo Testamento, donde varones pusieron su total confianza en Dios. Dice Sadrach, Mesach y Abed-Nego tenían fe en Dios y eso los empujó a decir, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de su mano, oh rey, nos librará. Eso es lo que podemos ver en Daniel 3:17. Estos hombres que fueron condenados injustamente, pero ellos siguieron sirviendo a Dios, su confianza siguió intacta. Pero también decían, dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, que que si te faltaba su confianza, se mantenía en su Dios.
Un ejemplo en Daniel 3:17. Vamos a leerlo. Daniel 3:17. Si lo tenga, hermano, puede leer. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tus manos. Oh Rey, nos librará. Amén. Estas fueron las palabras con total confianza de estos personajes. Cuando iban a ser echados al horno de fuego, ardiendo. Dijo, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, que si su fe fallaba, su confianza se mantenía en su Dios. Pablo decía también estar atribulados en todo, pero no nos angustiamos porque nuestra confianza está en Dios. Decía él, en apuros, mas no desesperados, porque esperamos en Dios. Perseguidos, mas no desamparados, porque nuestra confianza es que Dios está con nosotros. También Pablo decía, a ver, Pablo decía, derribados, pero no destruidos, porque nuestra confianza nos hace permanecer en pie de lucha, porque a pesar de que nos derriben, no nos rendimos, no nos damos por vencidos y aún no estamos destruidos, pues Dios está con nosotros y esta es nuestra confianza. Dice, hemos visto, ¿verdad?, de la falsa confianza. De la falsa confianza, dice que no confía en nosotros mismos, no confía en otro hombre, y que siempre debemos confiar en Dios. Fíjate de Jehová todo tu corazón y no te aparte, y no confíes en tu propia prudencia. Conclusiones acerca de este tema. Dice, confiar en Dios implica cierta valentía. Ya tener valor para dejar las cosas en las manos de Dios, sabiendo que Él obrará y nos mostrará lo que es correcto. Al confiar en Dios, no nos precipitamos, sino que esperamos su dirección. Tomamos tiempo para escuchar su voz, para leer su palabra, y nos acercamos a Él mediante la oración y recordamos lo que ha hecho por nosotros. Elijamos confiar en Dios cada día y en medio de cualquier situación, puesto que Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. La confianza crece en medio de la crisis. No necesitamos milagros para que se haga presente en nosotros, sino que se mantiene firme, teniendo como base la fe. Debemos aprender a confiar en el único, en el que no se va, en el que no falla, en el que nos provee, el que sustenta, el que libra, el que sana, el que nos ama, al Todopoderoso. Dice Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Yo les digo. Venga,